Administrativando Abogados. Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de actualidad de Administrativando Abogados, en el que hoy hablamos de una sentencia del Tribunal Supremo que reviste gran importancia porque afecta a todo un colectivo, el de los procuradores. Y para hablar de esta sentencia tenemos con nosotros a José Luis Fuertes Suárez, ex abogado del Estado y of counsel en Administrativando. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos por qué es tan relevante esta sentencia. Bueno, es una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, además con una excelente composición, porque se le han añadido algunos magistrados del máximo nivel, todos tienen el máximo nivel, pero se les han añadido incluso algunos especialmente, que son realmente unos magníficos juristas como muy conocidos, como el señor Díez Picazo y alguno más. Y realmente es una sentencia pues, que tiene bastante interés por una razón, que afecta a un colectivo importantísimo en la profesión jurídica y muchas veces mal comprendido por los agentes jurídicos en general y por el público también, que es el colectivo de los procuradores de los tribunales. Los procuradores de los tribunales, algunas personas o algunas opiniones tienden a pensar algunas veces que es un residuo del siglo XIX, que es una profesión realmente que no se comprende por parte de estas personas pues su necesidad o su utilidad. Pues, se entiende que realmente en los tiempos actuales pues esta especie de intermediario entre los letrados, las partes y los tribunales pues no se entiende muy bien qué finalidad puede tener, cuando realmente los que tenemos experiencia profesional en el ejercicio de la abogacía y en la actuación ante los tribunales de justicia somos perfectamente conscientes que es una profesión importantísima y un auxilio fundamental no solo de los abogados y de las partes, sino de la propia administración de justicia. Es decir, el procurador, podríamos decir, tanto o incluso más que el abogado, aunque podríamos decir en parcelas diferentes, es un auxiliar cualificado y homologado, podríamos decir, por el poder público de la propia organización judicial, de la propia jurisdicción. Los tribunales confían en los procuradores. Muchas de las tareas, de la tremenda tarea que tienen los tribunales de justicia, de tramitación, de notificación, se descarga a través de los procuradores y en este aspecto son leales colaboradores y eficientísimos colaboradores de la propia Administración de Justicia, que funciona en gran medida con más eficacia gracias a la leal labor del procurador que representa a las partes y que por lo tanto, pues de una forma cualificada y con un perfecto conocimiento del derecho procesal, facilita muchísimo la ágil tramitación de estos procedimientos. O sea que, podemos decir, en este aspecto, pues, en fin, que la profesión de procurador de los tribunales es una profesión fundamental, que además en estos momentos está esencialmente liberalizada. Cualquier procurador puede actuar en cualquier tribunal, no existe un principio de territorialidad. Un procurador de cualquier sitio puede actuar ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional, con independencia de que las intervenciones presenciales de los procuradores, pues evidentemente requieren una cierta proximidad, pero en principio ya no hay ninguna limitación ni ninguna compartimentación. Es más, en los actuales programas informáticos que tiene la Administración de Justicia y que han permitido la labor de los tribunales mucho más eficiente, pues todas las organizaciones de procuradores han colaborado muchísimo, facilitando instrumentos informáticos de primer nivel a los actuales sistemas que tiene, digitales que tiene la Administración de Justicia para comunicarse con las partes. O sea que estos no son elogios gratuitos, es una cosa que hago desde mi conocimiento como letrado y como letrado que usa estos procuradores. Y sin que sea un problema de los medios económicos, en el que la persona que no tenga medios económicos con toda facilidad puede obtener un procurador gratuito, igual que puede obtener un abogado gratuito. La asistencia jurídica incluye al abogado y al procurador. Bien, pues la sentencia lo que se plantea es un Real Decreto reciente de 3 de mayo de 2022, que ha modificado el sistema de los aranceles de los procuradores. Los procuradores, los honorarios han tenido tradicionalmente, siguen teniendo lo que se denomina el arancel, que es el nombre jurídico que otorga el ordenamiento a los honorarios de los procuradores, que están regulados en un decreto vigente al día de hoy, el Real Decreto 1373 del 2020, de 2003, es donde contiene el arancel vigente. Bueno, pues en este arancel vigente de los procuradores existía un sistema de aranceles mínimos, es decir, que el decreto, podríamos decir que congelaba unos mínimos, que los aranceles obligatoriamente tenían que exigir a sus clientes que no tuvieran el beneficio de la justicia gratuita unos aranceles mínimos. Y no tenían casi aranceles máximos, salvo un arancel máximo de 300.000 euros para pleitos de enorme cuantía, que era lo único que se establece. Esto produjo un procedimiento de sanción, de infracción por parte de la Unión Europea a España, entendiendo que este sistema pues, era contrario al sistema de libertades de prestación de servicios,
gobierno español ofreció para solucionar este asunto y que se cerrara el expediente, pasar de un sistema de aranceles mínimos a un sistema de aranceles máximos. Y entonces, esto está previsto en la Ley 15 del 2021, que permite un desarrollo reglamentario, y con este desarrollo reglamentario se dicta este decreto, que solo tiene prácticamente dos artículos. Un primer artículo donde se dice que desaparecen los aranceles mínimos, se establece un arancel máximo de 75.000 euros, y es obligatorio un presupuesto previo que tiene que comunicarse al cliente por parte del procurador. Bueno, pues este Real Decreto, sin perjuicio de que efectivamente se consigue con él que se cierre el expediente de sanción, se impugna ante el Tribunal Supremo por recurso directo, porque los Reales Decretos se impugnan por recurso directo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, por 20 colegios de procuradores, 20 colegios de procuradores de toda España, pero no por las cuestiones de fondo, sino porque está previsto un nuevo decreto donde se prevé ya todo el arancel, ya de acuerdo con la Ley 21 de 2015, sino por una cuestión fundamental de forma, porque no se ha omitido un trámite fundamental, que es el MAIN, la memoria de análisis de impacto normativo. Esto es el MAIN. Que está previsto en la ley del gobierno vigente de 1997, en el artículo 26, toda norma reglamentaria no puede publicarse directamente por el gobierno, que es el titular legítimo de la potestad reglamentaria, sin una memoria de impacto normativo que tiene que contener sobre todo muchas veces una memoria de impacto económico, que eso es aquí lo que se ha omitido. Pero una memoria real, no unos formularios estereotipados donde de forma abstracta y vaga se diga pues que el impacto económico es este y el otro, sino que tiene que haber un estudio porque en las normas que afectan económicamente a los interesados, como es evidentemente esta, puesto que se cambian los criterios económicos de la profesión, la fundamental profesión de procurador. Se ha omitido este trámite esencial y entonces el Tribunal Supremo, sin entrar en el fondo, es decir, sin decir si esto está bien o si esto está mal, si los máximos están bien o si los mínimos están mal, etcétera, etcétera, pues anula la medida. Evidentemente la medida era una medida que en definitiva quería aún así, aunque está prevista por esa ley que decimos, pues de alguna forma encorsetaba a la profesión y no le daba la necesaria liberalización propia de estos tiempos, en perjuicio de lo que hemos dicho, pero aquí sobre todo se omite esto, se omite explicar a la ciudadanía en la propia norma cuál es el impacto económico que va a tener. Y con este motivo se produce la nulidad del pleno derecho, además la nulidad del pleno derecho, que es la máxima sanción jurídica. Con lo cual este sistema de mínimos que pasa a ser sustituido por el sistema de máximos desaparece. Sin perjuicio de que, por supuesto, el gobierno puede enmendar este defecto, puede hacer una nueva norma con el MAIN adecuado, pero siempre que efectivamente se explique de verdad, porque no es una explicación formal, hace falta que realmente se explique realmente por qué esto es necesario, por qué es proporcionado, cuál es el impacto económico, por qué es el desarrollo justo de la Ley 21 del 2015 y de las normas de la Unión Europea y, en definitiva, pues tiene que hacer todo esto. Por lo cual, pues el Tribunal Supremo, que es un garantista riguroso y hace muy bien en estas normas de garantía, no solo de los actos administrativos, sino de las propias disposiciones de carácter general, como es el caso, anula el pleno derecho de la norma y recuerda al gobierno que tiene estas indispensables obligaciones de promulgar las normas correctamente, la calidad legislativa mínima de las normas reglamentarias. Entonces, lo que hay que tener claro y fundamental en este asunto es que la sentencia no dice nada acerca del arancel, es decir, no establece, como ha dicho usted, si no me ha parecido entender mal, que el gobierno haya puesto bien o mal los aranceles, sino simplemente que tiene un defecto de forma, ¿podemos entenderlo así? Sí, es así, correctamente, sí, correcto. Es así. Y, Lo que pasa es que, bueno, en la práctica es importante porque anula la norma. La norma ha dejado de existir. Es más, no ha existido nunca. Ujú. Porque queda expulsada del ordenamiento jurídico porque es la máxima sanción por la nulidad del pleno derecho. ¿Y usted considera que el gobierno realizará una futura norma en la que ya, bueno, incluya esta memoria de impacto Bueno, económico? el gobierno lo que pasa es que, según las noticias que tenemos los operadores jurídicos, tiene previsto la promulgación de un nuevo arancel completo de los procuradores. Y si tiene previsto un nuevo arancel completo, pues entonces, y lo promulga correctamente, pues entonces todo esto quedará obviado. Pero una cosa es lo que hay que hacer y otra cosa es hacerlo. Y esa diferencia en el mundo jurídico es fundamental. Ya sabemos que esto está previsto, que está en el programa, que lo vamos a hacer. Bueno, pues hágalo, hágalo, promulga la norma correctamente y todos nos quedaremos contentos. Y si hay algún problema de fondo, lo podemos discutir, pero en una discusión de fondo, que para eso está la discusión jurídica, que es buena y enriquecedora para la sociedad. La crítica y la crítica jurídica mejora las instituciones. Eso es un principio fundamental. Cuanto más críticos seamos, mejor sociedad tendremos. Y esto también lo saben los tribunales. Que se haga la norma prevista y programada, que se haga correctamente, que se promulgue, que se discuta y corrija lo que haya que discutir en su caso y la sociedad funcionará mejor. Pues nos quedamos con estas últimas palabras y muchísimas gracias
por la explicación de esta sentencia. José Luis Fuertes Suárez, muchas gracias. Gracias a usted.